El poder militar de Perú en cuanto a buques, aviones, blindados, fuerzas especiales y artillería. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video conoceremos parte del poder militar de Perú, dando un vistazo a sus mejores buques de combate, sus mejores aeronaves, sus mejores blindados, sus mejores unidades de fuerzas especiales y sus mejores sistemas de artillería. Para ello he resumido en un solo video los 5 tops dedicados a cada tema en específico. Y bueno, sin más, empezamos. Aeronaves. CAI KT-1P. El CAI KT-1 es una aeronave turbohélice de fabricación surcoreana diseñado por Korean Aerospace Industries (KAI). La Fuerza Aérea del Perú adquirió 22 aviones en 2014, de los cuales 10 aviones fueron modificados para llevar armamento y se les denominó KT-1P. El KT-1P es un avión de instrucción primaria con capacidad para desempeñar misiones de apoyo táctico y ataque ligero. Alcanza una velocidad de crucero de 574 km por hora y una velocidad máxima de 648 km por hora. Un techo de operación de 11.580 metros y un alcance de 1.300 kilómetros. El peso máximo de despegue es de 2.500 kilogramos. El KT-1P dispone de una cabina de aviónica de última generación, dotada entre otros con pantalla multifunción MDF, computador de misión MC y panel de instrumentos de vuelo de respaldo BFI, además de un sistema generador de oxígeno y mandos OTAS, sistema de navegación inercial INS y GPS y un HUD, así como de compatibilidad con equipos de visión nocturna. Disponen de 5 puntos duros para llevar armamento, en ellos lleva post de ametralladoras FN-HMP 250 de 12,7 mm, bombas de propósito general MK82 de 250 kg y MK83 de 500 kg, lanzacohetes LAU 131 de 70 mm y tanques externos de combustible. 4. Helicópteros de ataque Mi-25 y Mi-35. El Mi-25 es un helicóptero artillado de gran tamaño y con capacidad para transporte de tropas, producido por la fábrica MIL de Moscú desde comienzos de los años 1970. El Mi-35 es un helicóptero de ataque con 2 semialas en la zona central del fuselaje, donde se soportan los puntos de anclaje del armamento. Cada una de ellas cuenta con 3 soportes de armas, con una capacidad de 1.500 kilos. La carga de armamento que monta el Mi-35 depende de la misión, que puede ser de apoyo aéreo cercano, operaciones antitanque o combate aéreo. El fuselaje del Mi-35 está fuertemente blindado y puede resistir impactos de munición calibre .50, 12,7 mm desde todos los ángulos, e incluso en las palas de titanio del rotor. La cabina está más protegida aún con una bañera de titanio y puede resistir impactos de proyectiles de cañón de 37 mm. El Mi-25 tiene como arma principal una ametralladora giratoria de 12,7 mm, mientras que el Mi-35P lleva 2 cañones de 30 mm, bombas de hasta 500 kilos, misiles antitanque, cohetes de 55, 80 y 200 mm y contenedores de ametralladoras de 23 y 30 mm. La Fuerza Aérea del Perú recibió sus primeros 14 helicópteros Mi-25 entre 1983 y 1985. Estos helicópteros llegaron al Perú equipados con los misiles antitanque 3K-11 Falanga AT-2 Swatter C. Posteriormente se compraron 7 helicópteros Mi-25 procedentes de Nicaragua. En total, la FAB contó con 21 helicópteros Mi-25, de los cuales 2 se perdieron en combate. En 2012, 6 Mi-25 fueron enviados a Rusia para ser reparados y modernizados, y en 2010 se compraron 2 Mi-35P nuevos. 3. Helicóptero Kaman SH-2G Super Sea Sprite. El SH-2G Super Sea Sprite es un helicóptero de peso intermedio de primera línea fabricado por Kaman Aerospace. El Super Sea Sprite SH-2G puede ser configurado para diferentes misiones, ya que su equipamiento puede ser configurado para la guerra antisubmarina ASW, la guerra contra buques de superficie ASW,
y puede incluso portar sistemas contramedidas de minas en el aire AMCM, vigilancia, búsqueda y rescate SAR, además de ser usado en operaciones encubiertas. Los helicópteros SH-2G Sea Sprite tienen capacidades multimisión, guerra antisuperficie, antisubmarina, exploración y reconocimiento y guerra electrónica. Pueden portar torpedos ligeros, dos misiles ligeros antibuque o bien misiles aire-superficie AGM-65 Maverick y AGM-114. Además, la tripulación la componen 3 personas y tiene capacidad para transportar hasta 5 pasajeros. En configuración de evacuación aeromédica puede transportar 2 camillas y 2 asistentes médicos. Integran procesador acústico a bordo, detector de anomalías magnéticas MAT, databus digital, calificado para sonar calable, monitores multifuncionales, sonoboyas antisubmarino, enlace de datos, radar multimodo, sistema de contramedidas electrónicas, entre otros. La Marina de Guerra del Perú adquirió 5 unidades que llegaron al país en el 2022. El armamento de estos helicópteros comprende 2 torpedos ASW Mk-46 o 2 cargas de profundidad Mk-11, o bien 2 misiles aire-superficie AGM-65D Maverick de 25 km de alcance. 2. Sukhoi Su-25. El Sukhoi Su-25 es una aeronave monoplaza bimotor desarrollada en la Unión Soviética por la oficina de diseños Sukhoi. Tiene características de ataque a tierra, apoyo aéreo cercano y antitanque, y fue creado para brindar soporte a las fuerzas terrestres soviéticas. En 1996, la Fuerza Aérea del Perú adquirió de Bielorrusia 18 aviones de ataque a tierra Sukhoi Su-25, los cuales llegaron al país en 1998. De estos, 10 aviones Sukhoi Su-25K eran monoplaza y 8 entrenadores biplaza Su-25V, habiendo sido renovados antes de su entrega. Estos aviones fueron todos fabricados junto antes del colapso de la Unión Soviética y por tanto son de las últimas versiones del Su-25 soviético. La adquisición incluía también la entrega de misiles aire-aire R-60MK, así como misiles aire-tierra guiados por láser HK-25 y HK-29L y misiles antirradar KH-58, mejorando sustantivamente la capacidad de la Fuerza Aérea del Perú para eliminar radares enemigos, hasta entonces limitada al uso del AS-9 en los Su-22. La compra también incluyó varios tipos de bombas, entre ellas bombas guiadas por láser KAP-500 y cohetes aire-tierra S-24B de 240 mm y contenedores de cohetes S-8 de 80 mm. Los Su-25 tienen una tripulación de 1, alcanzan una velocidad máxima de 975 km por hora, su alcance es de 1000 km y su rango de combate es de 750 km, equipado con tanques externos de combustible, y su techo de servicio es de 7000 metros. El Sukhoi Su-25 tiene 11 puntos duros en donde llevar el armamento, con una capacidad de hasta 4000 kilogramos. 1. Cazabombarderos Mirage 2000. La Fuerza Aérea del Perú adquirió en 1985 26 cazas Mirage 2000, de los cuales solo 12 llegaron al país en 1987, ya que el nuevo presidente peruano canceló la compra. Perú se convertiría así en el segundo país de Sudamérica en operar cazas de cuarta generación, después de Venezuela y sus F-16. Los Mirage 2000 peruanos están equipados con el radar RDM, lo que lo hace un cazabombardero a todo tiempo, capaz de lanzar misiles aire-aire R-550 Matra Magic Mk2, Matra Super 530D con la adición de un iluminador, misiles antibuque Exocet AM-39. Asimismo, poseen un avanzado sistema de navegación y ataque que les permite usar bombas convencionales con gran margen de seguridad. Actualmente, los M2000P han sido dotados con la capacidad de llevar misiles aire-aire Matra Super 530D de guiado SAR, habiéndosele incorporado anteriormente los misiles Matra Magic Mk2 de guiado IR, así como Chaff y Flares. En 2009, toda la flota de Mirage 2000 de la Fuerza Aérea del Perú recibió un mantenimiento mayor que les devolvió todas sus capacidades originales a los cazas. Los trabajos tuvieron un costo de $140 millones, culminando en 2014.
Fuerzas Especiales. 10. Subunidad de Acciones Tácticas, SWAT. La SWAT es un grupo de élite de la Policía Nacional del Perú que tiene como misión combatir el narcotráfico y el crimen organizado en los ambientes urbanos, vale decir, dentro de las ciudades. La SWAT fue creada en 1988 como una forma de respuesta ante la urbanización del terrorismo, principalmente de Sendero Luminoso. La SWAT es un grupo de solo 130 hombres que realizan operaciones a lo largo de todo el país. Nace bajo la necesidad de contar con una unidad capaz de enfrentar a los guerrilleros dentro de las ciudades. Por esa razón, esta unidad desde sus inicios fue creada exclusivamente para el combate urbano. En la actualidad, sus enemigos ya no son los terroristas, sino los narcotraficantes y bandas del crimen organizado. 9. Batallón de Comandos, número 40, Yanauma. Los integrantes del Batallón de Comandos número 40, también conocido con el sobrenombre de Yanauma, que en quechua significa cabeza negra, son comandos del ejército peruano entrenados en guerra no convencional. Recibieron este apelativo en la guerra contra el terrorismo en Perú, específicamente en la Sierra Peruana, por parte de los comuneros quechuas propios de esa zona. Estos bravos hombres están preparados para actuar en una guerra de guerrillas contra el terrorismo y el enemigo invasor externo. Su destreza y valor lo imponen dentro de los mejores combatientes del mundo. Su preparación en costa, sierra y selva lo convierten en una poderosa arma del ejército peruano. Su fuerte y exhaustiva preparación profesional es mediante la capacitación constante de 6 a 12 meses solo como cursos. Los comandos de esta unidad han demostrado su contundente destreza profesional en la guerra contra el terrorismo y el conflicto bélico del CENEPA contra las tropas ecuatorianas. Su lema es ser y no parecer. 8. Dirección Nacional de Operaciones Especiales, DINOES. La División Nacional de Operaciones Especiales, DINOES, es una unidad élite de la Policía Nacional del Perú, comandos policías capacitados para ejecutar operaciones contrasubversivas en la costa, sierra y selva, listos para intervenir en casos de alto riesgo que pongan en riesgo la seguridad del país. La unidad tiene su base de entrenamiento en donde recibe instrucción para la lucha contra las guerrillas y el narcotráfico en la selva, además de llevar cursos de francotirador, explosivos, rescate de rehenes, paracaidismo de combate y paracaidismo en salto en caída libre. Estos hombres reciben la misma instrucción que las fuerzas especiales del ejército, por lo que muchas veces son confundidos con miembros de las fuerzas armadas, aunque esta unidad no solo enfrenta al narcoterrorismo, sino también al crimen organizado en apoyo a la Subunidad de Acciones Tácticas, SWAT. 7. Los Sinchis. Los Sinchis, por su lugar de entrenamiento, también llamados Sinchis de Mazamari, son una unidad paracaidista de la Policía Nacional del Perú, especializada en la lucha contra insurgente y antinarcóticos. Su entrenamiento, además de paracaidismo, está el combate contra guerrilla y narcotráfico. Son expertos comandos de selva y son considerados el equivalente de los comandos jungla de Colombia. La 48 Comandancia de la Guardia Civil del Perú, conocida como los Sinchis, fue creada el 21 de junio de 1965 en la localidad de Mazamari para enfrentar a la guerrilla de la época. Los Sinchis fueron entrenados por los Vainas Verdes, fuerzas especiales del ejército de los Estados Unidos y financiados enteramente por los Estados Unidos. Luego, en 1981, serían desplegados para combatir a Sendero Luminoso. Por su entrenamiento y armamento, fueron los primeros en entrar en combate contra esta facción terrorista. En el año 1989 serían desplegados en el Brain, zona en donde vienen combatiendo a los remanentes terroristas y a los narcotraficantes hasta el día de hoy. 6. Compañía Especial de Comandos, Lince. Los Lince son una compañía especial de comandos de las Fuerzas Especiales del Ejército Peruano que se hizo famosa y temida por sus operativos de alto riesgo en la guerra contra Sendero Luminoso y en la guerra del CENEPA contra las tropas ecuatorianas. Fue creada para operar exclusivamente en la sierra y selva del Perú, realizando misiones de aniquilamiento de columnas terroristas principalmente en las montañas y selvas del Brain.
Los linces son movilizados generalmente en helicópteros desde sus bases, transportados a largas distancias y luego soltados en el punto de ataque. Los efectivos de este batallón contrasubversivo vienen combatiendo en la selva peruana desde mediados de la década de 1980 hasta la actualidad, convirtiéndose en una de las unidades mejor entrenadas, mejor equipadas y con más experiencia en combate del ejército peruano. 5. Defensa y Operaciones Especiales, DOES. Los comandos de la División de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea, DOE, son los comandos de la Fuerza Aérea del Perú. Esta fuerza de élite está preparada para efectuar operaciones en todo el territorio peruano, desde todos los frentes, como la lucha contra el narcotráfico, recuperación de rehenes, lucha contra el terrorismo y operaciones de alto riesgo, aunque su principal función son las operaciones de rescate SAR y de búsqueda y rescate en zonas de combate CESAR. Los comandos de esta unidad son además expertos en el manejo de todo tipo de armas y explosivos, además de tener una amplia experiencia en el manejo de misiles antiaéreos de corto alcance. El curso para calificación de fuerzas especiales es un curso bastante fuerte y difícil y uno debe tener actitud y aptitud para pasarlo. Este curso dura 8 meses y en ese tiempo uno llega a conocer hasta dónde puede llegar la exigencia de tu mente y cuerpo, asegura el comandante de esta unidad. Los alumnos que terminan este curso llevan una boina negra como distintivo de la unidad. Los comandos DOE realizaron el 31 de julio de 1941 la primera operación aerotransportada del continente americano y la tercera a nivel mundial, cuando 3 paracaidistas del Cuerpo Aeronáutico del Perú tomaron por asalto el puerto ecuatoriano de Puerto Bolívar. 4. Batallón de Comandos de la Infantería de Marina. El Batallón de Comandos de la Infantería de Marina es la tropa de élite con la que cuenta la Infantería de Marina del Perú. Este batallón de comandos está conformado por la Compañía de Comandos Anfibios de la Infantería de Marina, los cuales son capaces de efectuar reconocimientos anfibios en las playas enemigas, misiones de sabotaje en territorio enemigo, además son expertos paracaidistas. La segunda compañía de este batallón es la Unidad Especial de Combate, USC. Esta compañía está especializada en combate urbano, seguridad y rescate de rehenes, participando sus integrantes en la liberación de los rehenes en la Embajada del Japón en el año 1997. Y la tercera compañía de este batallón es la Compañía Antiterrorista, comandos de selva especializados en combate contra guerrilla y narcotráfico, que están presentes en la selva peruana. 3. Batallón de Comandos número 19. El Batallón de Comandos, Comandante Espinar, número 19 del Ejército Peruano, fue creado en 1935 como Regimiento de Infantería número 19. En la Guerra del 41 participó en las operaciones contra las Fuerzas Armadas del Ecuador. En 1957 se crea en esta unidad el primer elemento de Fuerzas Especiales y se cambia de nombre a Batallón de Infantería Paracaidista número 19. A partir de 1960 empieza a gestarse en el seno de esta unidad la Escuela de Comandos del Ejército Peruano. En 1965 combatió a la guerrilla de la época con gran éxito. En 1988 recibiría su nombre actual, Batallón de Comandos Comandante Espinar número 19. Este batallón tendría una activa participación durante la guerra contra el terrorismo, combatiendo en diferentes frentes contra los terroristas del Sendero Luminoso y el MRTA. En 1995, el Batallón de Comandos número 19 fue desplegado para las operaciones en el conflicto del Cenepa contra las tropas ecuatorianas. Debido a la alta preparación de este batallón, sirve de prototipo para la creación de nuevos batallones de fuerzas especiales. 2. Fuerza de Operaciones Especiales, FOES. Los FOES son el grupo de la Marina de Guerra del Perú encargado de realizar operaciones defensivas y ofensivas de guerra no convencional en aire, mar y tierra. Para ello cuentan con equipos y armas sofisticadas que les permiten salir airosos en cualquier misión. El lema en el cual basa su accionar el operador especial es "El hombre es el arma". El aire es uno de los elementos dominados por los operadores especiales para infiltrarse. Por ello, todo el personal que integra los pelotones de combate se encuentran calificados como paracaidistas para efectuar saltos operacionales a gran altura, a lo AJO.
En tierra, los operadores especiales se encuentran capacitados para realizar todo tipo de operaciones terrestres, destrucción de objetivos estratégicos, guerra contrasubversiva, inteligencia, reconocimiento, búsqueda y rescate de rehenes, etc., en todo tipo de terreno y condiciones climatológicas. En el mar, ríos y lagos, el agua es el medio natural del operador especial en el cual, utilizando sofisticados equipos de circuito cerrado, pueden realizar todo tipo de operaciones, tales como sabotajes, ataques a buques e instalaciones portuarias, voladuras de obstáculos submarinos en la playa, operaciones ribereñas, etc. 1, Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas, CIOEC. El Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas, unidad élite de las Fuerzas Armadas del Perú, entrenado y capacitado para cumplir operaciones especiales, garantizando la seguridad y defensa nacional. El Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas desarrolla operaciones especiales de amplio espectro en la zona de operaciones visionada con orden para neutralizar amenazas que atenten contra la seguridad nacional, a fin de permitir el cumplimiento de la misión del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Para ello, el CIOEC cuenta a su disposición con la Fuerza Especial Conjunta, FEC, unidad que reúne a los mejores comandos y fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas en un solo lugar. La FEC ha participado en las operaciones militares más arriesgadas en contra de los remanentes terroristas en la zona del Brain. cinco, Corbetas clase Pohang. Las corbetas de la clase Pohang son una clase de buques multipropósito fabricadas y operadas por la Armada de la República de Corea. En total se fabricaron 20 buques en 4 diferentes tramos, cada tramo con mejoras significativas al tramo anterior. Después de dar de baja estos navíos, Corea del Sur donó 2 unidades a Perú y una más a Colombia. En Perú se le denominó como BAP Guise CC-28 y BAP Ferré CM-27. A los 3 buques, Corea del Sur les quitó los misiles antibuque antes de su entrega a las armadas sudamericanas. Características de la clase Pohang: desplazamiento de 1220 toneladas, eslora de 88,3 metros, manga de 10 metros y calado de 2,9 metros, alcanza una velocidad máxima de 22 nudos y su autonomía es de 4.000 millas náuticas a 15 nudos. Armamento: el BAP Guise CC-28 tiene 2 cañones de 76 mm y el BAP Ferré CM-27 lleva un único cañón de 76 mm. En cuanto al armamento antiaéreo, la BAP Guise incorpora 2 cañones navales gemelos Otobreda de 40 mm y la BAP Ferré 2 cañones Emerson de 30 mm. En cuanto al armamento antisubmarino, las corbetas peruanas llevan 2 montajes de lanzadores de torpedos triples Mk-32 de 324 mm y 2 bastidores de carga de profundidad Mk-9. Y por último, el armamento antibuque. A la BAP Ferré CM-27 se le incorporó 2 misiles antibuque Automat Block 2. 4, Corbetas misileras clase PR-72P. La clase PR-72P es una serie de 6 corbetas misileras o corbetas lanzamisiles CM de diseño y fabricación francesa, utilizadas por la Marina de Guerra del Perú. Las corbetas clase PR-72P tienen un desplazamiento a plena carga de 610 toneladas, una eslora de 64 metros y una manga de 8,35 metros. En cuanto a su electrónica, estas corbetas están equipadas con un radar de búsqueda aire-superficie Thomson CSF THD 1040 Triton, un radar de navegación DK Brickmaster E, un sistema de dirección de tiro Thomson CSF Vega 2 que comprende un radar director de fuego Thomson CSF Castor 2, un director óptico CSEE Panda. Estas corbetas están armadas con 4 misiles antibuque Exocet MM-38, un cañón Otto Melara de 76 mm y un cañón Otto Melara Twin 40 L70 Zeus de 40 mm. Estas corbetas fueron fabricadas a inicios de los años 80.
3, Submarinos tipo 209. La Fuerza de Submarinos del Perú tiene actualmente 6 submarinos en servicio, 2 submarinos tipo 209-1100 y 4 submarinos tipo 209-1200. Los submarinos tipo 209-1100, denominados como Bab Islay y Bab Arica, fueron fabricados en Alemania y ya arribaron al Perú en los años 1974 y 1975, constituyendo los primeros buques de su tipo en arribar al Perú de un total de 6 unidades. Al iniciarse la década de los 80, arribaron 2 buques más del tipo 209-1200, Bab Casma y Bab Antofagasta. Finalmente, el año 1983 arribaron el Bab Chipana y el Bab Pisagua, completando los submarinos al servicio de la Marina de Guerra del Perú. En 2013 se completó la modernización de los submarinos tipo 209-1100. Para esto, la Marina de Guerra del Perú en 2008 adquirió 12 torpedos SUT-264 por valor de $21 millones. Estos submarinos tienen 54,4 metros de eslora, 6,2 metros de manga y desplazan 1.100 toneladas. Disponen de 8 tubos lanzatorpedos de 533 milímetros. Estos submarinos serán dados de baja a partir de 2023. Por otro lado, el 16 de mayo del 2018, los Servicios Industriales de la Marina, CIMA Perú, efectuó por primera vez en su historia el corte de casco de un submarino, el primero de 4 submarinos tipo 209-1200 que serán modernizados y actualizados en su totalidad a un costo aproximado de $450 millones. En enero de 2020, un segundo submarino ingresó a CIMA Perú para ser modernizado. Las mejoras, entre otras, incluirá la capacidad de disparar misiles Exocet SM-39 estando sumergidos. Estos submarinos desplazan 1.285 toneladas en inmersión, velocidad de 21 nudos en inmersión, la autonomía a 4 nudos es de 11.300 millas náuticas, cuenta con 8 tubos lanzatorpedos de 533 milímetros y tiene capacidad para llevar 14 torpedos filoguiados SST-4. Esto conforma la capacidad armamentística de estos submarinos. La eslora es de 55,9 metros, manga de 6,3 metros y calado de 5,5 metros. 2, Buques multipropósito tipo LPD, clase Pisco. La Marina de Guerra del Perú adquirió 2 buques de la clase Makassar en el año 2012 a la empresa de Sun Shipbuilding y Engineering de Corea del Sur, misma que transfirió la tecnología y los planos de los buques para que sean fabricados en Perú. El primer buque se empezó a fabricar en el astillero estatal CIMA Perú en el año 2013, siendo denominado como Bab Pisco AMP-156, mismo que entró en servicio con la Marina de Guerra del Perú el 6 de junio del 2018. Actualmente el segundo buque de esta clase está siendo fabricado en el CIMA y ha sido denominado como Bab Paita AMP-157. Se espera que este segundo buque entre en servicio en el año 2024. Características de la clase Pisco. Su misión es la de realizar operaciones navales y de guerra anfibia, transporte de tropas y vehículos, además de acciones cívicas y ayuda humanitaria. La clase Pisco tiene una eslora de 122 metros y manga de 22 metros. Su desplazamiento estándar se estima en 7.300 toneladas y el máximo en 11.390 toneladas. Alcanza una velocidad máxima de 18 nudos y tiene un alcance de 12.000 millas náuticas. Dispone de una cubierta de vuelo y un hangar para operar con hasta 3 helicópteros, así como una cubierta inundable que le permite transportar y desplegar lancha de desembarco LSU de 23 metros y botes RIP, así como vehículos blindados anfibios, camiones portatropa y tanques principales de batalla. Puede transportar a 450 infantes de marina. En lo que armamento se refiere, disponen del sistema de control de armas por medios optrónicos SCAMO, que está conformado inicialmente por 4 ametralladoras RSW Guardian de 12,7 milímetros y 2 cañones Sentinel de 30 milímetros asociados a un sistema de observación OTEOS-N y 2 cañones Bofors MK4 de 40 milímetros. 1, Fragatas misileras clase Lupo.
La Marina de Guerra del Perú actualmente posee en servicio a 8 fragatas misileras clase Lupo. 7 de ellas sirven con la fuerza de superficie y una pasó a servir como una patrulla de largo alcance con los guardacostas. 2 de las 8 fragatas Lupo fueron fabricadas en el Perú por el astillero estatal Cima Perú. A finales de los 70, Perú compró a Italia 4 fragatas misileras clase Lupo, 2 de las cuales serían fabricadas en Perú y 2 en Italia. Las Lupo fabricadas en Perú reciben el nombre de VAP Almirante Grau FM-53, ex VAP Montero FM-53 y VAP Mariátegui FM-54. Las fragatas se empezaron a fabricar en 1978. El VAP Almirante Grau FM-53 entró en servicio en 1984 y el VAP Mariátegui FM-54 en 1987. Algunas de las características de estos buques son desplazamiento de 2.208 toneladas y una velocidad máxima de 35 nudos, siendo las fragatas más rápidas de Latinoamérica. Tienen una eslora de 113,2 metros, manga de 11,3 metros y calado de 3,7 metros. Están equipadas con un moderno radar 3D Cronos NV. Su armamento consiste en artillería convencional, misiles antibuque Exocet MM40 Block 3 y Automat MK2, ambos misiles con 180 km de alcance, y misiles antiaéreos Aspide A1 de 15 km de alcance, y 2 montajes triples y las 3 para torpedos ligeros con 12 torpedos A244 de 324 mm. Blindados. 10. RAM MK3. El IAI RAM MK3 es un vehículo de alta confiabilidad con capacidad para transportar hasta 8 soldados completamente equipados más 2 tripulantes, con protección balística configurable a los requisitos del cliente, relación potencia-peso 29:1, alta maniobrabilidad y diseño robusto, peso descargado de 5,8 toneladas, carga útil de 1,2 toneladas, peso de combate de 7 toneladas, velocidad máxima de 115 km por hora, motor diésel de 204 HP de potencia, capacidad para sortear declives laterales de 42 grados, pendientes de 60 grados, obstáculos verticales de 0,80 metros y capacidad de vadeo de hasta 1 metro. El RAM MK3 puede ser configurado con 2 o 3 estaciones de armas en el techo del vehículo. Como armamento lleva ametralladoras calibre 50, misiles antitanque y lanzagranadas automáticos de 40 mm. La Infantería de Marina del Perú opera 7 de estos vehículos. 9. Vehículo blindado de transporte UR-416. El Ejército del Perú adquiere a inicios de la década de 1970 un lote de 225 vehículos blindados de transporte de personal UR-416M. En la actualidad se estima que alrededor de la mitad está en condiciones operativas, testimonio de la dureza de su estructura. A lo largo de los años, los vehículos UR-416 han acumulado gran reputación por su utilidad, confiabilidad y durabilidad, por lo que no es sorpresa que hayan sido vendidos a una gran cantidad de países, entre ellos Perú. El vehículo 4x4 de origen alemán tiene un peso de combate de 7,6 toneladas. Su tripulación es de 2 y transporta a 8 soldados con equipo completo, que ingresan al vehículo por medio de 2 puertas laterales o rampa trasera. Su duro blindaje soporta el impacto directo de munición calibre 7,62 mm y las esquirlas de artillería. Propulsado por un motor de 120 HP de potencia, le permite alcanzar una velocidad máxima de 120 km por hora con un alcance de 600 km. Como armamento lleva sobre el techo una ametralladora de 7,62 mm. 8. Blindado anfibio BMR-600. El BMR, acrónimo de Blindado Medio sobre Ruedas, es un vehículo blindado ligero de 6 ruedas fabricado en España. De estos vehículos, la Marina de Guerra del Perú adquiere en 1986 un lote de 24 unidades,
de los cuales a la fecha 16 aún están operativos y están siendo modernizados con una torreta Guardián de acción remota que opera con una cámara térmica y una ametralladora de 12,7 mm o bien un lanzagranadas automático de 40 mm. El BMR-600 es un transporte blindado anfibio de personal con tracción 6x6 que está tripulado por 2 personas y tiene capacidad de llevar a 11 infantes de marina. Está propulsado por un motor diésel de 310 HP, en lo que le permite mover sus 15,5 toneladas de peso a una velocidad máxima en carretera de 103 km por hora. Y en el agua es propulsado por 2 waterjets alcanzando una velocidad máxima de 10 km por hora. 7. Obús autopropulsado M109A1B. Actualmente, el ejército peruano cuenta con 12 obuses autopropulsados M109A1B en servicio, mismos que fueron adquiridos en la década de los 70. En mayo de 2021, el ejército peruano dio a conocer sus intenciones de modernizar este sistema de artillería. El M109A1B es un obús autopropulsado que tiene como arma principal un obús de 39 calibre de largo y diámetro de 155 mm. Este cañón con munición convencional tiene un alcance máximo de 21 km y 30 km con munición especial. Su cadencia de tiro máxima es de 4 disparos por minuto y de fuego sostenido de 1 disparo por minuto. Como arma secundaria lleva una ametralladora Browning M2 calibre .50 o 12,7 mm. El blindado tiene un peso de combate de 27,5 toneladas, propulsado por un motor de 450 caballos de fuerza, alcanza una velocidad máxima de 56 km por hora y tiene un alcance de 350 km. Su blindaje de 200 mm de espesor lo protege contra las ráfagas de armas pequeñas y metralla de artillería. 6. Blindado de transporte M113A1. El vehículo blindado Orugas M113A1 se utiliza para transporte de tropas, materiales diversos, armamento y en algunos casos artillería remolcada. La gran flexibilidad de la plataforma le ha valido ser utilizado además como ambulancia, vadeo de ríos para asegurar cabezas de playa, vehículo de patrulla, vigilancia, búsqueda y rescate en combate, entre otros. En la actualidad se le considera un blindado de protección demasiado ligera para ofrecer niveles aceptables de supervivencia a la tropa embarcada. El ejército del Perú adquiere en 1975 alrededor de 300 blindados M113A1, algunos de los cuales son de la versión M106 portamortero. El M106 es una modificación orientada a misiones de soporte de fuego vía tiro indirecto, utilizando para ello una pieza de mortero de 120 mm en la sección trasera del compartimento de carga del vehículo, especialmente condicionada para semejante fin, de tal manera que los paneles del techo se abren para facilitar el accionar del arma y sus servidores. El mortero está típicamente orientado hacia atrás, aunque la pieza está montada en una gran placa giratoria. Se estima que el ejército del Perú alinea entre 20 y 24 unidades de esta variante. Los M113 tienen un peso de combate de 11,8 toneladas, que propulsado por un motor de 210 HP de potencia, alcanza una velocidad máxima de 67 km por hora, con un alcance de 460 km. Su blindaje le brinda protección frente a la munición de calibre 7,62 mm. Su tripulación es de 4 y transporta a 6 soldados de infantería. Está armado con una ametralladora pesada de 12,7 mm. 5. Vehículo de combate de infantería Fiat 6616. El transporte de personal tipo 6614 es el resultado de la cooperación en la década de 1960 entre Fiat S.p.A. y Otto Melara. Este vehículo blindado tiene capacidad anfibia, siendo propulsado en el agua por el movimiento de sus ruedas. El tipo 6614 empieza su introducción al servicio activo en Italia en la década de 1970, años en los que es adquirido por el Ejército del Perú, uno de los pocos clientes de exportación de este producto, adquiriendo un lote de alrededor de 70 unidades. Existe una variante denominada como 6616,
que a diferencia de la 6614, la 6616 incorpora una torreta armada con cañón Rheinmetall RK20 de 20 mm. En el caso peruano también monta dos lanzadores de misiles antitanque 9K11 Maniutka. Este vehículo tiene un blindaje muy pobre de solo 8 mm. Es propulsado por un motor de 158 HP que le permite alcanzar una velocidad máxima de 60 km por hora con un alcance de 700 km. 4. Blindados MRAP A200. Los A200 están basados en el Toyota Land Cruiser 200 y tienen una longitud de 5,1 metros y ancho de 2,05 metros, lo que les permite operar en calles y puentes estrechos. Pueden transportar además del conductor a 7 efectivos. Tienen 2 puertas laterales y una posterior, además de 7 ventanillas con sus correspondientes troneras de disparo, 3 a cada lado y una posterior. Están propulsados por un motor de 265 caballos de fuerza, por lo que alcanzan una velocidad máxima de 120 km por hora en carretera. El alcance es de poco más de 700 km. Son muy versátiles y de buenas capacidades operacionales en pista, carretera y campo traviesa por su estabilidad, velocidad, dirección y rendimiento, y tienen capacidad de bateo y de sorteo de pendientes laterales y horizontales y de obstáculos. Disponen de blindaje VPAM-10 frente a impactos de balas de núcleo duro calibre 7,62 x 54R, de granadas de mano de M51. Pueden resistir la detonación de minas de M31 o explosivos improvisados. El A200 puede montar una ametralladora de 12,7 mm o un lanzagranadas automático de 40 mm. El Ejército del Perú recibió 10 de estos vehículos en 2021. 3. Blindados anfibios LAP-2. En julio del 2014, la Marina de Guerra del Perú compró un total de 32 blindados anfibios LAP-2 a la empresa Corporación Comercial Canadiense por un monto de $67 millones. Los LAP-2 8x8 Caimán son de la versión APC y tienen una longitud de 6,5 metros, ancho de 2,62 metros y una altura de 2,69 metros. El peso en combate es de 13,3 toneladas. Están diseñados para transportar 10 efectivos, 2 de tripulación y 8 infantes de marina. La propulsión está a cargo de un motor diésel Cummins de 300 HP, siendo su velocidad máxima de 100 km por hora en carretera y 10 km por hora en operaciones anfibias. El alcance es de 640 km. El armamento de 24 de los LAP-2 8x8 comprende una ametralladora M2HB de 12,7 mm con 100 proyectiles para uso inmediato, mientras que los 8 restantes disponen de un lanzagranadas automático MK19 de 40 mm con 32 granadas. Además, disponen a efectos de protección y ocultamiento de 8 lanzagranadas de humo de 66 mm. 2. Cazatanques AMX-13. Hacia finales de la década de 1950, el Ejército del Perú recibió un total de 110 cazatanques ligeros AMX-13 equipados con una torreta FL-10 y cañón de 75 mm. En 1965 se recibe un lote de 70 unidades pero equipadas con una torreta FL-12, la cual incorporaba un más potente cañón de 105 mm. La escasa potencia del cañón de 75 mm motiva un programa de actualización en la década de 1980, a través de la cual se integra torreta FL-12 en 30 de los blindados adquiridos originalmente, y el resto se pasan a retiro gradualmente. El Ejército del Perú se acomodó en el rol de apoyo de fuego y cazatanques. Habida cuenta que en la región la presencia de tanques pesados es de data reciente. En cuanto a proyectos de modernización, la empresa peruana Diseño Escazanave desarrolló un prototipo denominado como AMX-13 Escorpión 1, que integró 2 rieles laterales para el montaje de 2 misiles antitanque Maniutka 2M y misiles Barrier R2 con un alcance efectivo de 5,5 km y penetración de 800 mm de acero RHA a cada lado de la torreta. La variante AMX-13 Escorpión 2 preserva el cañón de 105 mm del AMX-13, pero integra munición perforante APFSDS de la empresa austriaca Hirtenberg con un alcance efectivo de 2000 metros.
y cuenta además con dos afustes para ametralladoras del calibre 12,7 o 7,62 milímetros. Por su parte, el Centro de Mantenimiento de Blindados, CEMABLIN, del Ejército del Perú ha presentado en diversas paradas militares una serie de modificaciones para el AMX-13, con el objetivo de convertirlo en un vector antitanque efectivo y para lo cual se elimina el cañón principal y se integra entre 1 o 3 misiles antitanque Barrier R2 o Cornet E. Se estima que más de 20 blindados AMX-13 han sido modificados a esta variante. 1. Tanque principal de batalla, T-55. El Ejército del Perú adquiere en 1972 un lote de aproximadamente 250 tanques T-55 a la Unión Soviética, y con esta compra se produce un salto generacional que ubica al Instituto Armado a la vanguardia en cuanto a tanques se refiere en la región. Para la época, el T-55 tenía mayor blindaje y mayor potencia de fuego, mayor movilidad, mayor precisión y además era sencillo de operar y mantener que los tanques utilizados hasta ese entonces en Sudamérica. El T-55 está armado con un cañón de 100 milímetros y con 43 municiones almacenadas dentro del tanque y un alcance efectivo de 1500 metros. Como armamento secundario lleva una ametralladora de SHK de 12,7 milímetros y dos ametralladoras de 7,62 milímetros. El tanque es propulsado por un motor de 580 HP de potencia que le permite mover sus 36 toneladas de peso a una velocidad máxima de 50 km por hora y una autonomía de 500 km y 650 km con tanques externos de combustible. La empresa local Casanave ha intentado modernizar este tanque en varias ocasiones. En 2005 presentó dos prototipos denominados como T-55M1 León 1 y T-55M2 León 2 bajo el proyecto DIEDE. Y en 2010 presentó el T-55M8A2 Typhoon, armado con un cañón de 125 milímetros, pero hasta la fecha ninguno de estos proyectos ha prosperado. De artillería. 10. Cañones remolcados M101. El obús M101A1 de 105 milímetros, anteriormente denominado M2A1, es una pieza de artillería desarrollada y utilizada por Estados Unidos. Fue el obús de campo ligero estándar de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y entró en acción tanto en los teatros europeos como el Pacífico y la Guerra de Corea. Al entrar en producción en 1941, rápidamente ganó una reputación por su precisión y un golpe poderoso. El M1A1 dispara munición semifija de alto explosivo HE de 105 milímetros y tiene un alcance de 11,27 kilómetros, lo que lo hace adecuado para apoyar a la infantería. Todas estas cualidades del arma, junto con su producción generalizada, llevaron a su adopción por muchos países después de la Gran Guerra. Su tipo de munición también se convirtió en el estándar para modelos posteriores de muchos países extranjeros. Se fabricaron más de 1200 piezas y fue exportado a más de 50 países por todo el mundo, y aún hoy en día se mantienen en servicio gracias a la gran abundancia de piezas de repuesto. El ejército peruano adquirió 63 piezas M101 en la década de 1970. 9. Lanzacohetes múltiple Denel RO-107 Mechen. Mechen diseñó el RO-107 como un lanzacohete de 12 rondas de 107 milímetros para uso antipersonal por unidades de artillería ligera, unidades de infantería y fuerzas especiales. Básicamente es una copia del lanzacohetes chino tipo 63 del mismo calibre, y además de proporcionar su propia versión de lanzador, Mechen también está desarrollando su propia versión de cohete de 107 milímetros. El lanzador tiene 3 filas de 4 tubos de 107 milímetros y pesa 380 kilogramos. Se puede desmontar en elementos de 30 kilos para facilitar el transporte en terrenos difíciles. Se tarda unos 5 minutos en desmontar y 10 minutos en volver a montar. Todas las municiones chinas estándar se pueden disparar con este dispositivo, y dado que las municiones mejoradas de Mechen utilizan la misma tabla de disparo que las chinas, se pueden disparar rondas mixtas de munición estándar y munición mejorada. Cada cohete pesa 19 kilos, de los cuales 7,6 kilos corresponden a la ojiva explosiva. El RO-107 dispara sus 12 cohetes en 9 segundos a una distancia mínima de 1500 metros y un alcance máximo de 8500 metros.
En 1998, Perú adquirió 4 lanzacohetes RO-107 con cerca de 5.000 municiones. Posteriormente, se habrían comprado 4 piezas adicionales. 8, Cañones remolcados, Yuwimport M56. El M56 Howitzer es un cañón de artillería de 105 milímetros de Serbia y Bosnia. El diseño del arma se basa en el M101 estadounidense y el LEFH-18 alemán. Sus primeras versiones fueron producidas en 1952 y aún en la actualidad se oferta en nuevas versiones. El M56 emplea munición calibre 105 milímetros. Tiene un cañón de 28 calibres que le da un alcance mínimo de 2 kilómetros y un alcance máximo con munición especial de 13,1 kilómetros. El peso de la pieza es de 2.190 kilogramos. Su cadencia de tiro máxima es de 6 disparos por minuto. Es actualmente el sistema de artillería más numeroso del ejército peruano, con 72 piezas en servicio. 7, Cañones remolcados, Otto Melara, M56. El M56 es un arma que fue diseñada en 1956 en Italia por la compañía Otto Melara como un arma de rápido despliegue, excepcionalmente ligera y no obstante con aceptable potencia de fuego. Comenzó su fabricación en 1957. Su peso es de solo 1.250 kilogramos y se puede descomponer en 12 cargas para su fácil transporte en terrenos abruptos. Puede ser fácilmente remolcado por vehículos 4x4, helicópteros utilitarios e incluso sobre el lomo de 12 mulas. El M56 emplea munición calibre 105 milímetros, tiene un alcance de 10,5 kilómetros con munición convencional HE y de 14 kilómetros con munición especial. Su cadencia de tiro es de 6 disparos por minuto y necesita de 6 sirvientes para su correcto funcionamiento. El ejército peruano tiene 24 de estos obuses en servicio. 6, Sistema autopropulsado sobre orugas, ZSU-23-4 Shilka. El ZSU-23-4 Shilka es un sistema antiaéreo de fabricación soviética montado en un chasis blindado sobre orugas, basado en el tanque ligero soviético PT-76. Entró en servicio en 1965. Es tripulado por 4 hombres y posee alta capacidad todoterreno. Está pensado para destruir aeronaves de vuelo bajo y hacer vuelo estacionario en movimiento a gran velocidad y bajo todas las condiciones climáticas. El armamento del Shilka consiste en un afuste AZP-23 Amur con 4 cañones 2 A7 de 23 milímetros montados en una torreta. El alcance efectivo es de 2.500 metros sobre objetivos volando a 1.500 metros de altura y su alcance máximo es de 7.000 metros. La cadencia de tiro total está entre los 3.400 y 4.000 disparos por minuto. La carga de munición a bordo es de 2.000 proyectiles explosivos y perforantes. El ejército peruano cuenta actualmente con entre 32 y 36 sistemas Shilka en servicio. 5, Obuses remolcados D-30. El obús D-30 de 122 milímetros es un obús soviético que entró en servicio por primera vez en 1960. Es una pieza robusta que centra las características esenciales de un cañón de campaña remolcado adecuado para todas las condiciones. El D-30 tiene un alcance máximo de 15,4 kilómetros o más de 21 kilómetros con munición asistida RAP. El cañón 2A18 del D-30 es utilizado por el obús autopropulsado 2S1. También hay variantes y conversiones autopropulsadas egipcias, chinas, serbias y sirias. Si bien el D-30 ya no se fabrica en Rusia, se sigue fabricando a nivel internacional y está en servicio en más de 60 países. El D-30 tiene un peso de combate de 3.210 kilos, longitud del cañón de 4,66 metros, emplea munición calibre 122 milímetros. Su cadencia de tiro es de 10 a 12 disparos por minuto como máximo. El ejército del Perú tiene 36 de estos obuses en servicio, adquiridos de fábrica en 1973. En 2018, el ejército peruano inició un plan para modernizar sus obuses D-30 e incluso está la posibilidad de adaptarlo al chasis de un AMX-13 para convertirlo en artillería autopropulsada. 4,
Obús remolcado SOFMA modelo 50. El Ejército del Perú opera actualmente 12 obuses SOFMA modelo 50 de procedencia francesa. Este obús emplea munición calibre 155 milímetros y tiene un alcance de hasta 17 kilómetros con munición estándar. Con munición asistida el alcance llega a los 23,3 kilómetros. El SOFMA modelo 50 fue desarrollado por Francia durante la Guerra Fría. Su introducción al ejército francés se dio en 1952 y la producción del obús continuó hasta finales de 1990, fabricándose un total de 980 obuses, tanto para el servicio con el ejército de Francia como para la exportación. El obús también fue fabricado bajo licencia en Suiza. El SOFMA tiene un peso de 8.100 kilogramos, longitud del cañón de 4,65 metros, velocidad de salida de la munición por la boca del cañón de 65 metros por segundo. Necesita de 5 sirvientes para su correcto funcionamiento y su cadencia de tiro es de 3 a 4 disparos por minuto. 3, Obuses autopropulsados M109A1B. Actualmente el ejército peruano cuenta con 12 obuses autopropulsados M109A1B en servicio, mismos que fueron adquiridos en la década de 1970. En mayo de 2021, el ejército peruano dio a conocer sus intenciones de modernizar este sistema de artillería. El M109A1B es un obús autopropulsado que tiene como arma principal un cañón de 39 calibres de largo y un diámetro de 155 milímetros. Este cañón con munición convencional tiene un alcance máximo de 21 kilómetros y 30 kilómetros con munición especial. Su cadencia de tiro máximo es de 4 disparos por minuto y de fuego sostenido de 1 disparo por minuto. Como arma secundaria lleva una ametralladora Browning M2 calibre .50, 12,7 milímetros. El blindado tiene un peso de combate de 27,5 toneladas. Propulsado por un motor de 450 caballos de fuerza, alcanza una velocidad máxima de 56 km por hora y tiene un alcance de 350 km. Su blindaje de 200 milímetros de espesor lo protege contra la ráfaga de armas pequeñas y metralla de artillería. 2, Obuses remolcados M46. El cañón remolcado M1954 de calibre 130 milímetros, también conocido como M46, es una pieza de artillería de carga manual fabricado en la Unión Soviética en los años 50. Su primera aparición en público fue en 1954, por lo que también es denominado como M1954. El largo del cañón de esta arma es de 52 calibres, lo que le permite disparar proyectiles con un gran alcance. Puede disparar diferentes tipos de munición, para lo que está equipado con visores nocturnos para abrir fuego de noche. El M46 tiene un peso de 7,7 toneladas, emplea munición calibre 130 milímetros con un alcance de hasta 27,5 kilómetros con munición estándar y hasta 38 kilómetros con munición asistida. Emplea munición calibre 130 milímetros con un alcance de hasta 27,5 kilómetros con munición estándar y hasta 38 kilómetros con munición asistida. Su cadencia de disparo es de 5 a 8 tiros por minuto. La velocidad inicial de disparo es de 930 metros por segundo y necesita de 8 sirvientes para su correcto funcionamiento. El Ejército del Perú opera actualmente 36 de estos obuses. 1, Lanzadores múltiples de cohetes de 122 milímetros tipo 90B y BM-21. El Ejército del Perú adquirió a finales de 2013 27 lanzacohetes múltiples tipo 90B de 122 milímetros por un monto aproximado de $38,5 millones a la empresa china Norinco. Los tipo 90B de 122 milímetros, básicamente una copia del BM-21, van montados en un camión Bei-Bein 2628 6x6. Disponen de un lanzador de 40 tubos capaz de disparar una salva completa en 20 segundos, misma que puede cubrir por saturación un área aproximada de 10.000 metros cuadrados. La recarga es automática y demora tan solo 3 minutos, debido a que dispone de un contenedor con otros 40 cohetes en reserva. Utiliza, entre otros, cohetes de alto explosivo HE contra blancos ubicados a 20 y 30 kilómetros de distancia.
Asimismo, pueden disparar cohetes de 2,9 metros de longitud de nuevo diseño contra blancos ubicados, respectivamente, a 40 y 50 kilómetros de distancia. Además, cuenta con sistemas de control de tiro computarizado con GPS con el fin de mejorar la precisión de los disparos. El Ejército del Perú además cuenta con 14 lanzacohetes múltiples BM-21, que fueron adquiridos en la década de 1970 a la extinta Unión Soviética. Los mismos que actualmente están siendo modernizados sobre camiones MAN 6x6 con un sistema de recarga rápida similar a los empleados en los tipo 90B. El primer prototipo se presentó en 2019 y la prueba de disparo se realizaron ese mismo año. Los BM-21 pueden disparar prácticamente los mismos cohetes de 122 milímetros que los tipo 90B.